Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo día del curso de esta semana de filosofía que hemos dedicado al tema del cuerpo y la afectividad. Tenemos el honor de que nos acompañe una especialista en el tema, la profesora Valentina Bulo. Y bueno, rápidamente digo que el día de ayer, porque veo también aquí algunas caras que no estuvieron, lo que tuvimos fue una suerte de aproximación histórica al tema. Comenzamos un poco hablando de la concepción ilemórfica que se puede encontrar uno en pensadores como Platón y Aristóteles, donde la afectividad se ve, digamos, como un exceso que puede ser regulado y ha de ser regulado mediante un principio racional. Después pasamos también por la concepción moderna, donde la afectividad se tematiza muchas veces a título de pasión o de pasiones. Las pasiones además se conciben, digamos, como una dimensión pasiva y receptiva de la experiencia, en contraposición muchas veces a la dimensión activa que se suele identificar con la libertad o con la voluntad o a veces también con la razón. Bueno, se habló también después de esta concepción moderna de una perspectiva económica que se inaugura con Freud, donde la afectividad se concibe sobre todo en términos de descarga de energía y de diversos juegos, digamos, con esa energía, ¿no? Juegos de flujo, de cortes de flujo, de distribución, sublimación, etcétera. Finalmente llegamos a la perspectiva fenomenológica, que entiendo que es la perspectiva en la que trabaja sobre todo la doctora Valentina Bulo, donde la afectividad ya se concibe en términos de un acto intencional y allí lo que hicimos fue un poco referirnos al pensamiento de Heidegger, a esa disposición afectiva que es una estructura de la existencia, del estar en el mundo. Se habló también del Heidegger tardío, del temple y del temple histórico, relacionado con épocas. Y finalmente terminamos con Javier Zubiri, que la doctora Valentina Bulo confesó que lo prefiere antes que a Heidegger. Y bueno, con Zubiri nos referimos al sentir intelectivo, a la fruición, etc., ¿no? También recuerdo que se anunció un poco el día de ayer que hoy se iba a trabajar específicamente sobre algunos afectos, ¿no? Bueno, pues creo que sin más, te dejo la palabra, Valentina. Muchas gracias por la presentación, además por el recuerdo. Yo hice a mano allí, pero Pedro, que es muy amable, lo copió allá para que sea un poco más inteligible para ustedes y para que lo puedan ver. Pero está, de alguna manera, las tesis básicas que trabajamos ayer con respecto a la pregunta de qué es un sentimiento. Tal como decía el profesor, lo primero que hay, desde una perspectiva más bien fenomenológica, a partir del concepto de intencionalidad, es que los sentimientos abren, nos dirigen, nos muestran. ¿Se escucha? Ahí está mejor. Gracias, qué bueno que lo digan. Muestran determinados aspectos o facetas de la realidad, son aperientes, digamos. También, no lo dije con tanta fuerza, pero a partir de algunas preguntas quiero poner el acento hoy. La perspectiva que estamos trabajando no es analizarlos desde una perspectiva puramente subjetiva, sino más bien pensar que los sentimientos son relacionales, tiene que ver en una relación con las cosas. Es la relación la que funda y determina los relatos, por decirlo así, el hombre y el mundo. Decía el profesor ahora, el estar en el mundo tiene que ver con esa estructura básica relacional de los humanos y la realidad, o del estar en el mundo. Después también vimos, un poco de la mano de Heidegger, justamente este carácter que tienen ellos, porque ellos están
presentes, y esa es la gran diferencia, me parece a mí, que con todos los anteriores que se ven a lo largo de la historia, están presentes en cada uno de nuestros pensamientos y en cada una de las teorías. Son de alguna manera, Heidegger dice, el estilo del pensar, o podríamos pensarlo como forma y contenido. Es decir, yo, para poner el ejemplo que pone Subir en todos sus libros, veo el verde alegremente, la nota verde, el contenido del verde puede quedar más o menos, a lo mejor no es tan idéntico, más o menos idéntico, pero hay una tonalidad, hay una alegremente que determina este momento de ver el verde. Y eso también en los distintos elaboraciones de pensamiento y, por supuesto, lo que dice Heidegger en toda teoría. La otra gran característica también de la mano de Heidegger, que la anuncia en Ser y Tiempo también en el parágrafo 29, es que ellos, la función principal que tienen es que ellos delimitan y constituyen lo que es el horizonte de comprensión, de la posibilidad de comprensión. Entonces ellos de alguna manera van a bosquejar, la palabra que usa Heidegger ahí, ellos bosquejan aquello que puede llegar a impresionarme, esto en términos impresivos de sentir, de los sentidos, digamos, y también bosquejan las posibilidades de comprensión. ¿Qué puede llegar a comprendido y aquello que no puede comprenderse? Desde determinados estados de ánimo, hoy día vamos a ver varios concretamente. Desde el odio, por ejemplo, el reconocimiento del otro es absolutamente imposible, digamos. Entonces, si nosotros estamos en ese estado, o una comunidad está en el estado de odio, el reconocimiento del otro es algo que queda completamente fuera del horizonte de posibilidades de comprensión. La otra característica que vimos, que también la dijo el profesor, es que tienen ese carácter histórico y que van determinando, Heidegger es bastante más radical, ellos dicen que son temples rectores, es decir, ellos conducen los cursos de la historia en determinados minutos. Y algo que no dije, que me parece que es importante para decirlo ahora, y por eso el libro mío de la afectividad en Heidegger se llama El temblor del ser, es que ellos son, yo le quería poner terremoto, además en Chile saben ustedes que hay muchos terremotos, entonces me tenté mucho, pero era un poco, pero bueno, temblor del ser, pero la idea es un terremoto, no un temblorcito, la idea era un grado 8, digamos. El temblor lo que hace es que reconfigura las placas tectónicas, eso es lo que hace un terremoto. Y el temblor, la afectividad, en tanto temblor, lo que hace también es reconfigurar nuestras propias placas tectónicas, tanto en términos históricos como en términos subjetivos. Él va a hablar en varios lugares de lo que él va a llamar la experiencia fundamental, y estas experiencias fundamentales son aquellas que son capaces de cargar con una nueva configuración del mundo o una nueva configuración, por ejemplo, nuestra. Creo que en términos subjetivos todos nosotros podemos apelar a alguna experiencia fundamental que hemos tenido en nuestras vidas y que es algo que pasa y que nos reconfigura completamente. Entonces son terremotos vitales, por decirlo así. Entonces el carácter que tienen estos, para Heidegger no son todos, pero el carácter que tienen algunos, por lo menos algunos, de estos estados de ánimo que son fundamentales por eso, porque pueden cargar la reconfiguración, digamos, de las relaciones entre nosotros y el mundo y las relaciones que dibujan, digamos, el horizonte histórico de posibilidades en el curso de la historia en determinados minutos. Entonces son poderosos, por decirlo así. Hoy día, por eso lo quise dejar anotado, vamos a trabajar, lo quería dejar esa enumeración porque la vamos a intentar aplicar, por decirlo así, en distintos ejemplos. Vamos a partir, los vamos a ver de alguna manera por grupos, porque están más o menos cerca,
para ir distinguiendo, haciendo algunos matices y relaciones entre ellos y tomándonos de la mano de distintos autores en cada caso. Por supuesto que hay otros autores que los entienden de otra manera. La idea de esto es que sea como una degustación, como una especie así que uno les pone una bandeja y uno dice, a ver ¿cómo sabe? A ver ¿cómo sabe? Y la idea es degustar un poco estas distintas tonalidades y estos distintos sabores que pueden tener los estados de ánimo. Y ver también si se aplica lo que dijimos ayer, digamos, una especie de puesta en obra. Vamos a partir con el primer grupo, que tiene que ver con el desprecio. Yo voy a partir con de la mano, va a ser bastante la mano de Heidegger también, pero para criticarlo, pero de la mano de Hannah Arendt. También, no sé si para criticarla, pero sí para hacer un complemento. Ella, ustedes deben conocer la famosa tesis de la banalidad del mal, cuando ella trabaja el caso de Eichmann. Y ustedes sabrán, supongo que conocen el caso de Eichmann, donde él se escuda, digamos, disculpándose, diciendo que él solamente estaba obedeciendo. Entonces, ella quiere distinguir, en primer lugar, que el caso de Eichmann, bueno, no es disculpable, sino que es un mal, no es el mal radical, que es el mal del odio, digamos, que quiere aniquilar directamente y por voluntad propia, pero sí es el mal banal. Y lo que va a analizar respecto al mal banal, en primer lugar, va a tener que ver con una definición que la hace Heidegger en otro sentido, y dice, el mal banal consiste en una incapacidad para pensar. ¿Por qué? Porque Eichmann estaba obedeciendo órdenes. Uno dice, no sé, a mí me mandaron. Entonces, lo que ella ve es que no tenía esa potencia de estar pensando por sí mismo. Pero además, ustedes saben, Heidegger va a decir lo mismo, lo vamos a ver después, y va a decir, estamos en una época faltos de pensamiento. Y de ahí va a surgir, por eso lo vamos a ver ahí, la famosa tesis y el famoso texto con respecto a la serenidad o deshacimiento, que me parece más precisa la traducción. Entonces, lo primero para acercarnos a lo que es el mal banal es que el mal banal no es el mal de Eichmann, tampoco es el mal de los alemanes, sino que es el mal de una época en donde tanto las víctimas como los victimarios están, envueltos en este proceso que ella lo va a catalogar derechamente de deshumanización. Porque se pierde la capacidad de pensar y se pierde lo que ella va a llamar la condición humana fundamental, que tiene que ver con la pluralidad, y en este sentido es el pensar, a diferencia de Heidegger, es el pensar en el sentido de ponerse en el lugar del otro. Ese pensamiento es el que ella va a decir que es el que está falto. Quería leer una cita, ayer se me perdieron todas las citas, es que ahora las traje aquí bien, una cita de Arendt. Ella es bastante criticada en esta parte porque también, de alguna manera, no solamente responsabiliza a los victimarios, sino a las víctimas, pero es porque está, de alguna manera, haciendo una crítica de una deriva de Occidente, digamos. Es Occidente entero el que llega a este proceso de deshumanización. Por lo tanto, víctimas y victimarios están envueltos, digamos, en este mismo fenómeno. Ella dice que hay un colapso moral que los nazis produjeron en la respetable sociedad europea, no solo en Alemania, sino en casi todos los países, y no solo entre victimarios, sino también entre las víctimas. Ella va a definir, y esta cita es importante, va a decir justamente que Eichmann no tenía ninguna necesidad de cerrar los oídos a la voz de la conciencia. ¿Por qué? Porque no tuvieron, no a que no tuviera conciencia, sino a que la conciencia hablaba
con la voz respetable, con la voz de la respetable sociedad que le rodeaba. Es decir, lo que se está hablando, digamos, en el lugar y en el ambiente es lo que empieza a aparecer como un sentido común. Eichmann no está contradiciendo el sentido común de lo que se está hablando en la época. Por lo tanto, no hay un problema de conciencia al respecto. Y el mal banal va a consistir, la cito, en su incapacidad para hablar que iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de la otra persona. No es posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros, y por ende contra la realidad como tal. Entonces aquí tenemos este ejemplo del mal banal, y aquí la pregunta que nosotros queremos, le hacemos, digamos, justificadamente a esta cita de Hannah Arendt, según las tesis que hemos seguido ayer, es: ¿y qué estado de ánimo corresponde a este mal banal? Porque está distinguiéndolo justamente del mal radical, que estaría, lo vamos a ver en unos minutos, que estaría, por ejemplo, el odio. El odio tiene que ver con un mal radical. Y este mal banal, la tesis que quiero proponerles acá, y con eso acercarnos a este estado de ánimo, es justamente el desprecio. Entonces, la propuesta que les ofrezco acá es hacer una especie de complemento afectivo de la tesis arendtiana del mal banal a partir justamente de esta tonalidad del desprecio. Y nos vamos a acercar entonces un poco a definir qué significa el desprecio. Lo primero es dejar un poco, ¿cómo se llama?, relativizar un poco la frase que dice ella para ver la necesidad de ponerle un estado de ánimo, porque ella dice pensar en el sentido de ponerse en lugar del otro. Yo podría decirle, porque experiencia, cuando yo estoy enrabiada con alguien, por ejemplo con alguien que uno ve cotidianamente en la oficina, lo veo todos los días, me cae pésimo, lo veo, me enojo, yo no soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Claro que sí, porque de hecho uno está pendiente del otro. Es que hizo esto, por esto, por esto, por esto. Uno se está poniendo en el lugar del otro, pero no es un ponerse en el lugar del otro irascible u odioso, por ejemplo. Pero ahí, ¿cómo se llama? El otro sí me aparece, y sí me aparece con bastante detalle. Cuando uno tiene ira, por ejemplo, con una persona, uno le puede leer la carta completa de cosas que ha hecho además hace millones de años, y él tiene la lista clara, uno está muy pendiente del otro. Entonces, cuando ella dice el mal banal es no pensar en el sentido de no ponerse en el lugar del otro, habría que especificar un poco más en qué sentido no ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, no es en el sentido de la ira. Entonces, ahí es necesario complementarlo, digamos, y lo vamos a ver después justamente con los temples contrarios, a partir justamente de lo que ella misma va a trabajar con la natalidad y el apego. Entonces, lo primero, para empezar a acercarnos ¿cómo se llama?, al desprecio, es empezar a hablar, y esto está en el texto, pero lo voy a decir brevemente en el texto de hoy día, es diferenciar el desprecio del odio. El desprecio es frío y el odio es arrebatado. Esa es la gran diferencia. En el desprecio uno no está enojado. El desprecio no hay ira tampoco. En el desprecio no hay odio. El desprecio es una frialdad completa y absoluta. Después vamos a ver la definición que da. A diferencia del odio, en donde el odio justamente lo que va a hacer es el rechazo del otro que está en la base, digamos. El odio consiste en ese rechazo del otro de alguna manera para constituir la propia identidad. Soy lo que soy justamente a partir de que el otro no sea ese otro.
Por eso el odio y el desprecio son dos afectos, digamos, que son principios de exclusión, digamos, tanto el odio como el desprecio. Pero en el odio, digamos, y esta es un matiz que le da Rancière a Hannah Arendt, en el odio, y a diferencia de Arendt, él va a encontrar que el odio no es deshumanizante, porque Arendt habla de un proceso de deshumanización. Y Rancière va a decir, es lo más humano que hay. Entonces va a decir, justamente tiene que ver con la pobreza humana, digamos, que también está en nuestra esencia, digamos. Y este odio es capaz, además, de articular comunidades. Es posible, y esto también a diferencia de Arendt, porque Arendt piensa en la pluralidad y piensa en ponerse en el lugar del otro desde otra perspectiva. Pero acá Rancière está pensando, justamente, él va a hablar del odio de la jauría, digamos. Es la jauría que está en el aullido, y la jauría se reúne en torno al odio y configura comunidad para atacar al objeto del odio, digamos. Entonces, es ¿cómo se llama? Ese contagio del odio que se articula y conforma comunidad para la aniquilación del excluido. Entonces, para Rancière, a diferencia de Arendt, este odio estaría en la base de lo que es la humanidad, no más que no más que el amor, digamos, pero efectivamente sería, ¿cómo se llama?, completamente humano. Y además no tiene que ver muchas veces, nosotros, me acuerdo de mí cuando chica, después les voy a contar la experiencia, muchas veces nosotros queremos justificar el odio como poniendo un miedo detrás del odio. Entonces dicen, no es que odie, lo que pasa es que detrás de eso hay un temor. Y la tesis de Rancière es bastante radical, porque él va a decir, no es el miedo a que te quiten algo, tampoco es el miedo a quedarte sin ese algo, no es un miedo a la carencia que luego se transforma en odio, es el odio por el odio y por la aniquilación. Es un odio puro, digamos. Y la anécdota, yo estaba en un colegio de monjas cuando era pequeña, 10, 13 años, y le fui a decir a la profe de religión que yo pensaba que no había gente mala en el mundo, sino que en el fondo la gente tenía miedo, y por eso hacía las cosas que hacía. Estábamos en época de dictadura, y la profe se inclina para quedar enfrente a mí, y me mira con unos ojos, y me dice, si hay gente mala, me dice así como hay gente que puramente mala. Y ahí me quedé impresionadísima porque me lo dijo. Y tanto el odio como el desprecio tienen que ver justamente con este mal, digamos, con este mal que no es el mal agustiniano, digamos, sino que es un mal, es un positivo mal, digamos, no es una disminución, un alejamiento del bien, digamos. La ira también es diferente del desprecio, porque lo que constituye la ira es más bien una reacción ante un desprecio que se siente no merecido. Y voy a citar a el gran Aristóteles en el libro segundo de la retórica, que yo ojalá vayan a leer ese texto porque es una maravilla. Y ahí justamente va a decir Aristóteles, la ira es el deseo triste de dar castigo manifiesto por un desprecio no merecido. Esa es la ira. Y después, como él era un poco, ¿cómo se llama?, jerárquico, va a decir que a los inferiores no les corresponde despreciar, lo que causa más ira en ellos porque no son tenidos en ninguna estimación. Es decir, el desprecio a los inferiores no les toca porque justamente están debajo de toda la escala y por lo tanto son los que tienen más ira. De ahí también ayer les comentaba que Bloch hablaba de estas pasiones amarillas y pasiones rojas, y la ira muchas veces en varios autores ha sido considerado un afecto más bien revolucionario, digamos, porque es esa indignación
de sentir que hay un menosprecio o una rebaja de nuestra dignidad. Entonces, esa reacción, digamos, tiene que ver con esta ira o con esta indignación. No sé si recuerdan, ya hace hartos años, el movimiento de los indignados en España, y Hermann Hesse escribe un texto que se llama Indignaos, y es un llamado, digamos, a la indignación. Con el estallido social en Chile, que ocurrió ahora en 2019, es en primera instancia, no es el único afecto, por supuesto, que gobierna ahí, pero es lo que hace estallar, digamos, al estallido, es justamente la indignación. El presidente de la República decía, porque subieron el precio, no sé si ustedes saben, subieron 30 pesos, que es muy poco dinero, la verdad, el pasaje del metro. Ese fue lo que gatilló el estallido. Y empezaron a decir los políticos de gobierno que la gente se levante más temprano. Entonces ya el nivel era una... Entonces ahí empezaron los estudiantes a saltar los torniquetes, a parar el metro, hasta que un día quedó paralizada la ciudad completa, digamos. Entonces eso es claramente indignación, eso es claramente ira. Es distinto de lo que vimos del odio y es distinto, por supuesto, del desprecio. Entonces, nosotros podríamos pensar y vamos a ver que de alguna manera el opuesto lo vamos a proponer como una especie de apego. Y en este sentido, una de las primeras características que podemos decir del desprecio es que es una especie de desapego absoluto. Es donde no hay apego para nada, justamente porque el otro no aparece como otro. Me parece a mí que incluso a diferencia del odio, porque en el odio uno puede decir, yo odio a alguien que me está pareciendo como tal, y aunque tenga intenciones de aniquilarlo, digamos. Pero en el desprecio, el otro sencillamente no aparece. No es un otro con el cual yo me pueda enojar o puedo odiarlo. Es sencillamente alguien que no aparece y donde hay una imposibilidad del reconocimiento del otro en cuanto tal. El desprecio es un modo de construcción de identidad justamente a partir de este no reconocimiento y de que el otro no sea otro. Entonces, soy yo y el otro desaparece en ese momento de afirmación. El desapego absoluto es el no reconocimiento del otro en cuanto otro. Y es desde ese horizonte que ni siquiera puede abrirse la posibilidad que aparezca. Hay un texto que se los recomiendo a los que les interese el tema, de una psicóloga que se llama Marie-France Irigoyen, que se llama Acoso Moral, y ella va a describir un tipo de personalidad que es el narciso perverso, que tiene que ver con esta figura que estamos describiendo con el desprecio. Y ella dice en la introducción que, aunque comete un poco de error, porque los psicólogos como que no pueden hablar mal de los pacientes, ella dice que ella sí va a tomar partido, y ella toma el partido, digamos, de las víctimas, digamos. Y ella va describiendo millones de casos. Es terrible leerlo porque uno empieza a ver cómo está rodeado de narciso perverso por todas partes, porque es algo que está bastante más presente. Y empieza a describir las características que tiene este tipo de personalidad. Y una cosa muy grave que dice es que el narciso perverso no hay manera de convencerlo, no hay manera en hacer que el narciso perverso, el otro aparezca como otro. Entonces, cuando cuenta muchos casos en que la víctima se empieza a poner histérica, pues le dice, pero escucha, pero contesta, y el narciso es frío, así como, ya está haciendo esto, no se enoja, no se altera, nada. Entonces, esa frialdad que tiene que ver con una falta de empatía completa, y dice que ahí la única solución que ella determina es alejarse, porque la otra posibilidad es atacarlo y ser más perverso que él. Pero no hay
no hay posibilidad de reconocimiento. Entonces, la tesis de ella es bastante fuerte, porque en el desprecio excluye completamente la posibilidad de que el otro aparezca como tal. No está. Y nosotros podemos analizar, por ejemplo, si podemos pensar en relaciones históricas, por ejemplo, coloniales, por ejemplo, la distinción entre los civilizados y bárbaros, y podemos hacer algún análisis en términos de esta característica de desprecio, en el sentido en que justamente la discusión no eran si eran humanos o no eran humanos, digamos. Son mecanismos de no reconocimiento para afirmar una determinada identidad. Lo mismo puede pasar por determinados pueblos en que justamente niegan el carácter o de humano o la dignidad de otros pueblos para afirmarse como tales. Entonces, lo podemos ver en términos individuales o personales, pero también lo podemos ver en términos históricos. Obviamente a Heidegger no se le ocurrió esto, porque él estaba pensando más bien en unas figuras bastante más frías. Vamos a ver que la serenidad, siendo que tiene bastante cosas, ¿cómo se llama?, que efectivamente superan un momento posible de desprecio, no tienen esa calidez ni tienen el apego que tendría que ser necesario para poder irrumpir una experiencia como el desprecio. ¿Está claro hasta ahora? Si tienen algunas preguntas o si no están de acuerdo, pueden ir comentando ahora. Bien. De una cultura, al grado de que pues ya sea como un rasgo cultural. No soy filósofa, no estudio filosofía, soy de otra carrera, relaciones, Sí. pero esa es mi pregunta para usted. Sí, absolutamente. Y de hecho el ejemplo que pongo en el texto tiene que ver con el ejercicio de colonización. La colonización es despreciante, digamos, por naturaleza. A lo mejor no es un odio, como por ejemplo el caso de los campos de concentración, etcétera, pero sí es una cultura, digamos, del desprecio. Y también lo podemos hablar en términos, por ejemplo, estoy pensando en términos de género también. Entonces uno puede ver matices de desprecio en distintos ámbitos en nuestra vida cotidiana, en donde justamente no hay un reconocimiento del otro en cuanto tal. Llevando lo más grave, me parece a mí que nosotros podemos ver en ciertos ejercicios también los sistemas de burocracia también operan con ciertos rasgos de desprecio, porque lo que hacen es despersonalizar. Cuando a ti te convierten en un número, justamente lo que están haciendo es quitarte el carácter de otro. Entonces eso también son relaciones que son bastante cotidianas, que no terminan ni en un asesinato ni nada, pero sencillamente hacen desaparecer cualquier relación de reconocimiento y borran la posibilidad de que haya reconocimiento. ¿Qué tan presente cree que esté esto en nuestra cultura mexicana? Diría que mucho, poco. Mexicana no sé, en Chile sí, En Chile bueno, de todas bueno, maneras. pues, Claro, yo soy sí, chilena claro, aquí, yo creo claro, que evidentemente. sí, yo creo que ahora a mí me parece que nosotros podríamos pensar, por ejemplo, analizar afectivamente, por ejemplo, cuáles son los afectos propios del capitalismo y si tiene esa, ¿cómo se llama?, esa competencia, digamos, al extremo, al nivel de justamente el otro se corre para el lado para uno estar encima, digamos, tiene rasgos despreciantes de todas maneras. Me parece que a mí que está en la base, digamos, de un sistema competitivo fiero como el que hay en algunos casos.
será como una paradoja el tema de los narcisistas, porque los estamos viendo como un otro, y creo que usted, ¿cuál sería que sería como la forma ética de abordar el tema de los perversos narcisistas? Porque creo que se volvió como el otro enemigo de la psicología y siento que como que han renunciado a tratarlos y así, en vez de querer comprenderlos o no, pues no usar el mismo arma de desprecio contra ellos, ¿no? O sea, ¿cuál? Sí, y es lo que hablábamos ayer del odio, lo complicado, lo difícil de trabajar estos afectos es cómo enganchamos nosotros con esos afectos. Entonces, justamente hacer una descripción despreciante del narciso perverso nos mete exactamente en la misma lógica, digamos. Y que pasa lo mismo con el odio. Odiar al odio hace que justamente entremos en esa lógica del odio. Entonces, lo difícil de esto es que hay que tratar de agarrarlos, digamos, con distintos ganchitos y tratar de describirlos igual, porque igual es lo que hace la Marie-France Irigoyen es una descripción bastante acabada. Ahora, lo que la tesis de ella es que una tesis en general de narcisismo hay mucho y rasgo de narciso perverso tenemos mucho. La solución que no es una solución, pero lo que yo trato siempre es que poner estos afectos adentro nuestro. Es decir, no ponerlos en un otro. Porque en el fondo cuando nosotros decimos, no, yo no soy eso, no, yo no odio nada, no, yo no desprecio nada, y uno pone los afectos completamente en otro, justamente empezamos con esa lógica de la exclusión. Entonces, uno tiene que ser capaz de analizarlo, incluyéndose, digamos, porque si no empezamos a operar en estos dos afectos, son afectos excluyentes, digamos. Entonces, lo primero es no ponerlos fuera, porque no están fuera. Nosotros también tenemos estos rasgos y justamente tenemos que ser capaces de verlo. Por eso la pregunta tuya de la cultura mexicana es una pregunta importante. ¿Hasta qué medida nosotros, digamos, operamos con este tipo de rasgos también? ¿Alguien más tenía...? Sí. Me parece, Valentina, que dices cosas muy interesantes que creo que nos enriquecería mucho filosofar sobre todo esto. Yo reflexionaba un poco en relación a al mal banal, a qué nivel de conciencia, qué nivel de responsabilidad existe. Cuando, por ejemplo, la compañera habla de un narcisismo perverso comunitario. Y yo vivo en esa comunidad. ¿Qué nivel de conciencia tengo? Ninguno. ¿Qué nivel de responsabilidad? Esa es la pregunta. A lo mejor hay alguno. Y también ahorita que escuchaba, vino a mi mente Giordano Bruno, que fue quemado por la Inquisición, y Roberto Bellarmino, el que presentó los peores argumentos en contra de él para quemar a Giordano Bruno. Era considerado para el Vaticano Roberto Bellarmino como el más grande teólogo, el más erudito. Pero para mí toda la Inquisición era un narcisismo perverso. Y entonces yo me preguntaba cuál sería el peor infierno. El que vivió Giordano Bruno en 8 meses de que no, encarcelado, torturado, queriendo que de alguna manera desistiera de lo que él había propuesto. O el que vivió Roberto Bellarmino después de que lo quemaron a Giordano y se encierra y vive como enloquecido de si hizo lo correcto o no lo hizo. Digo, 2 infiernos. Y entonces también me hace pensar en que el victimario también es víctima. Y ahí entraría como esto que estamos hablando, de no juzgarnos a la ligera y de que primero debe estar la comprensión, la empatía, la compasión, porque yo puedo ser víctima de una comunidad que tiene un narcisismo perverso, pues no.
y no tengo la discapacidad para ver entre el bien y el mal. No puedo, estoy discapacitado en esa área. Gracias. Y quería recordar la frase que dice Giordano, porque yo creo que se la dice a Belarmino, le dice, tú tienes más miedo que yo de recibirlo, de recibir, de tú de aplicarlo. Así que ahí estaba escrito. Pues sí, momentos históricos de desprecio podemos encontrar no tenemos que ir muy lejos. Hoy día estamos viviendo un momento, por eso me interesa y por eso el texto también del odio reunidor, porque hoy día estamos en momentos donde están apareciendo estos afectos que uno piensa que se pueden superar históricamente. Y el asunto es que vuelven y vuelven y se conforman estas comunidades y se ponen un poco ciegas a los otros afectos, digamos. Es muy difícil cambiar estos estados de ánimo. Por eso, para no quedarnos tan... me acuerdo ayer el comentario de una de las compañeras, que era para no quedarnos tan así como estamos fregados, no hay nada que hacer, tratar de ver un poco también cómo nosotros podemos remover, porque si los estados de ánimos irrumpen y reconfiguran, la manera de modificarlos es hacer que irrumpa otro estado de ánimo en ellos. Es como un tren que uno lo corre a partir de otro estado de ánimo. Es hacer estados de ánimos que puedan irrumpir y desplazar a los estados de ánimos que están rigiendo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, para seguir con esta conversación ficticia entre Arendt y Heidegger, Heidegger va a trabajar ¿cómo se llama? Una tonalidad, pero antes de ver la tonalidad es la pregunta, porque me parece que la pregunta hoy día tiene mucho sentido. Arendt se hace la misma pregunta, y es ¿cómo podemos reiniciar? ¿Cómo podemos reiniciar la historia? ¿Cómo podemos partir de nuevo? Y eso tiene que ver con cómo podemos desplazar estos afectos que empiezan a resurgir de vez en cuando alrededor nuestro. ¿Cómo podemos hacer irrumpir algo otro, algo distinto? La pregunta en Heidegger, el nombre que le pone va a tener que ver con un nuevo inicio. Le dije que la palabra ser la iba a dejar entre paréntesis, pero es el nuevo inicio del ser, digamos. El ser está retirado y lo que él trata de vislumbrar es un recomienzo a partir de eso. Y el diagnóstico que él hace es exactamente el mismo que el de Arendt. Estamos faltos de pensamiento, esa es la tesis heideggeriana. Y lo que él va a proponer en el falto de pensamiento, él lo va a asociar a lo que se conoce más bien como lo que es la teoría de la técnica, pero la técnica en cuanto es manipuladora. Y la técnica es manipuladora porque hace que las cosas aparezcan como disponibles para su uso. Entonces ya no es el árbol que uno dice, el árbol, sino es la madera, digamos. Es algo que son recursos. Yo siempre cuento cuando hablo de esta parte, mi contrato en la universidad, yo gané un concurso que se llamaba de capital humano avanzado en la academia. Por lo tanto, mi contrato es que yo soy un recurso que es capital humano. Entonces, por definición, yo soy eso, digamos, por contrato, digamos. Entonces nosotros los académicos ya no somos sabios, digamos, personas que no es lo que nos define primeramente, sino que es nuestro capital, somos capital humano avanzado además. Entonces eso va mostrando un poco que en nuestra época las cosas se nos van presentando y se nos manifiestan en primer lugar como disponibles, como recurso, como capital. Y en ese sentido, lo que en la era de la técnica, la característica que tiene es esta suerte de manipulación, justamente porque las cosas aparecen como disponibles. Y pongo un ejemplo bien epistemológico para ver
por ejemplo, cuando nosotros formulamos una hipótesis, en Chile por lo menos todas las tesis tienen que formular hipótesis, por lo tanto todas las investigaciones parten, hasta las más humanistas, de formular una hipótesis. La hipótesis es manipulativa, digamos. La misma estructura de lo que es una hipótesis tiene que ver con una manipulación de lo que va a ser la investigación a posteriori, tanto para comprobarla como para no comprobarla, digamos. Pero por supuesto que hay una manipulación de la realidad para el trabajo con esa hipótesis. Ni hablar de los experimentos con los ratones y esas cosas, estoy pensando en una hipótesis incluso filosófica. Eso es lo que Heidegger, por eso Heidegger le tiene tirria, le tiene mal al conocimiento científico, porque el conocimiento científico sería constitutivamente manipulante. Entonces, lo que él va a proponer como tonalidad que desarma o desarticula un poco esta estructura de la técnica, va a tener que ver, la palabra, les dije ayer, es Gelassenheit, se traduce como serenidad, pero es mejor deshacimiento, porque en la raíz está el lassen, que significa dejar, es soltar. Y lo que uno suelta en el deshacimiento es un estado de ánimo que lo que se suelta es el de manipular a lo otro. Es el de querer que las cosas sean lo que yo quiero que sean. Kant, creo que en la crítica de la razón pura, dice hay que obligar a la naturaleza a que diga lo que yo quiero que diga. Estoy haciendo una caricatura. Justamente el ejercicio contrario de este temple propuesto por Heidegger va a tener que ver con soltar ese querer que lo otro sea lo que yo quiero que sea. Es también soltarse de un sentido de la esperanza muy específico que tiene que ver con expectativas, en que las otras cosas o las otras personas cumplan con determinadas expectativas. Él va a hablar, en vez de esperanza, va a hablar de una espera, porque es una espera en donde espero que llegue lo que vaya a llegar, no aquello que mis expectativas están configurando. Es un soltarse, ayer les decía, es un querer el no querer, es un soltarse de la voluntad, por eso el término deshacimiento es bastante más correcto. Tiene serenidad porque esta espera tiene una calma y tiene un reposo, digamos, tiene una calma, no les voy a poner ese lenguaje que pone Heidegger como tan, tiene una calma en el claro de la I, donde se abre el espacio-tiempo, tiene un lenguaje bien poético, pero tiene que ver con un estar, digamos, que tiene un momento también que él va a llamar la contención o reserva. Y en esa contención significa no la contención como cuando uno se aguanta para ir al baño, esa es una contención como más represiva, digamos, aguantándose. Es una contención como cuando uno contiene a alguien en la tristeza. Esa contención es dar un espacio, por eso la palabra reserva me gusta más a mí, es un espacio para preservar a que el otro sea el que es. Ese es el momento, y es un momento de la serenidad o del deshacimiento, es esta contención o reserva. Es como una reserva forestal, en donde lo que se hace es brindar un espacio para que se preserve las cosas tal y como son. Eso es justamente lo antimanipulativo por antonomasia. Y la pregunta que podemos hacer para ligar es si es un poco fría la serenidad en este sentido. Y tiene poco apego también, a lo mejor. La contención puede ser, pero es una contención más bien como de reserva forestal, digamos. Entonces, justamente para completar un poco esta tonalidad que de alguna manera tendría que contrarrestar esta manipulación en el caso de Heidegger, es volver a Arendt y al concepto que ella tiene de natalidad. Ella discute con Heidegger, ustedes sabrán que Heidegger plantea el famoso ser para la muerte. El ser para la muerte es que nosotros nos enfrentamos
a que en algún momento mis posibilidades de existencia se van a cerrar. Es el cierre de posibilidades. Entonces, en ese momento se produciría lo que se llama autenticidad o propiedad. Es cuando yo me enfrento a mi muerte. Por eso ya no se lo puedo traspasar a él, digamos. Es un enfrentarse a mi cierre de posibilidades. Frente a eso, Arendt le va a criticar, y me parece a mí con bastante razón, que por qué no ve el caso contrario, digamos, que es el momento de la apertura de posibilidades que están en el nacer. El nacer es el momento en donde se inauguran las posibilidades y es allí donde Arendt va a encontrar la posibilidad de pensar en un nuevo inicio. Entonces ya no es esta serenidad antimanipulativa de Heidegger, sino que es en pensar en esta natalidad como un poder empezar de nuevo. Esta natalidad que de alguna manera abre e inaugura posibilidades personales e históricas, sobre todo. Estamos pensando momentos de reinicio histórico. Y una de las grandes características que tiene la natalidad y que me parece que hace un cambio, como que da un paso más con respecto a todo lo que hemos dicho del sentimiento, es que la natalidad ya no está ligada a la apertura de posibilidades solamente, sino que es la esencia del campo de la acción. Entonces, ya no estamos hablando de horizonte de posibilidades, sino que estamos hablando del campo de la acción. La natalidad es la que nos desplaza al campo de la acción. Y de la mano de ella nosotros podemos empezar a pensar en los sentimientos no solo como demarcadores de posibilidades, de comprensión, sino como acción directa, digamos. Son, ¿cómo se llama? Los estados de ánimo son transformadores directamente de nuestras acciones. Entonces hay un paso ahí entre la posibilidad y la acción, entre el cierre de posibilidades en el ser hacia la muerte y en la apertura hacia la acción en el nuevo inicio, en la natalidad, que también es bonito verlo en términos afectivos, digamos. Y para agregarle algo más que no tiene Arendt, pero sí tiene la psicología que nosotros leemos comúnmente, el momento de la natalidad tiene un afecto bastante específico, que es justamente el apego. No sé si ustedes han leído en psicología, el apego es algo que surge, que tiene que surgir necesariamente en los primeros años de vida, y si no es así hay que repararlo, porque si no tenemos ese apego inicial, no podemos reconocer a nadie, porque justamente es ese apego que es básicamente corporal. El apego es el abrazo de la madre o el padre, pero es el abrazo, es la contención que veía Heidegger, pero esta es una contención física, digamos. Es el abrazo, es la caricia, es ese ¿cómo se llama? Ese despertar del cuerpo a otro cuerpo que hace posible, me parece a mí, lo podemos discutir, justamente el reconocimiento del otro. Entonces ahí tendríamos una tonalidad que efectivamente desplaza o puede desplazar al desprecio, digamos. Y tiene que ver con esta posibilidad de reiniciar nuestra historia desde la natalidad apegada, digamos. Esa es la tesis, no sé qué les parece. Obviamente uno dice, no es decir, ya ahora en vez de despreciar vamos a pegarnos. La cosa es como nosotros, pero sí podemos pensar, por ejemplo, con quien conversé ayer, que está trabajando con niños, en hacer trabajos, digamos, en educación con respecto al apego y trabajar el reconocimiento desde las bases, digamos. Porque justamente si no tenemos comunidades donde no nos reconocemos, son comunidades despreciantes. Y una cosa, porque tú me preguntaste la diferencia con la indiferencia, el desprecio, claro, es indiferente, porque además es muy frío,
pero la indiferencia también se puede asociar, y lo vamos a ver después, espero que alcancemos, en el aburrimiento. El que es propiamente, la indiferencia propia es el aburrimiento. Esa es la indiferencia, en donde me da lo mismo. En Chile decimos, no estoy ni ahí. No sé si han escuchado esa expresión. No estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Nada, me da exactamente lo mismo. Eso. Preguntas, comentarios, no sé si les parece una posible respuesta, por lo menos conceptual, al tema del desprecio. También hay una crítica a Heidegger y hay también un complemento a las tesis de Arendt con ella, pero a mí me parece que es necesario explicitar la parte afectiva, por lo menos en la tesis de la banalidad y el mal. Arendt, hay varios que lo trabajan acá. Ella trabaja los estados de ánimo en montones de otros lugares, pero aquí me parece que es importante ponerlo. Rubén, gracias. Sí, oye, gracias por esta exposición. La verdad es que se me hace bastante iluminador esto de considerar, ¿no?, el apego como una posibilidad justamente contra, decías, el desprecio, ¿no? ¿Qué tanto puedes decir? Bueno, hay dos problemas aquí. El primero no es un problema, sino nada más es como la consecuencia directa, ¿no? De decir el apego como experiencia afectiva primordial, ¿no? Que hace surgir novedad, ¿no? Yo te preguntaría sobre la importancia de la comunidad para la vida, ¿no? O sea, es decir, en este sentido, los afectos lo que nos muestran, lo que nos darían como resultado es que la comunidad sería algo esencial para la vida en muchos sentidos. Yo lo pondría, por ejemplo, a lo mejor, tal vez para poder pensar, necesitamos una comunidad. Bueno, y es una de las cosas que hemos querido hacer en este departamento, digamos bien o mal, pero ahí va, ¿no? Ahí va como se puede. Justamente estas semanas son para eso, ¿no? Para hacer un intento como de pensar juntos, como de ver algo juntos. Yo diría, incluso para pensar la comunidad sería algo fundamental, ¿no? Para pensar, para proponerse una acción política, para proponerse, no sé, una praxis, algo transformador. Esa sería la primera parte, ¿no? La segunda, hay un libro muy bueno de Lewis Hyde que se llama El Don. No sé si lo conozcas. No lo conozco. Y donde él pone esta misma situación vista desde la parte del don. Y visto desde el don, lo que dice es que los seres humanos necesitamos primeramente de esta parte como de apoyo comunitario, ¿no? Pero que este apoyo comunitario tiene un problema. El problema es que deja crecer solo hasta cierto punto. ¿Sí? Llega un punto en que necesitamos autonomía, en que necesitamos libertad. ¿Sí? Y entonces dice, lo que se vuelve fundamental, ¿no?, es, en este segundo momento, es la sociedad donde, por ejemplo, Zubiri dice, bueno, las relaciones se vuelven un poco anónimas, impersonales, ¿no?, pero que tienen esta bondad de dejar surgir la autonomía, dejar surgir la libertad. Ahora, no sé si esto sea una perspectiva, es decir, estas dos cosas van de la mano necesariamente, una necesita la otra. Tal vez nuestro problema hoy día es que hemos hecho demasiado énfasis en el asunto de la libertad sin la primera parte, que es la parte más nutricia, la parte más de crecimiento, que necesita del apego, ¿no?, para poder ser. Bueno, no lo sé. Sí, están muy bonitas las dos preguntas. La primera, te respondo con otra pregunta porque la pregunta es ¿qué comunidad? No solo que haya comunidad, sino qué comunidad.
Y ahí hay una diferencia, yo no estoy tan resuelta al respecto, pero por ejemplo para Arendt la comunidad parte con el reconocimiento, es reconocimiento del otro. Pero Rancière está diciendo que no hay comunidades despreciantes, digamos, hay comunidades de odio y que son verdaderas comunidades. Yo no dudo un poco de ambas tesis, digamos, no estoy tan resuelta, porque no sé si una jauría, porque él pone el ejemplo de la jauría, no sé si eso es comunidad, pero Rancière dice que sí. Entonces la pregunta sería no solo que haya comunidad, sino qué comunidad es la que nosotros queremos, porque hay comunidades que son aniquilantes, hay comunidades que son comunidades a partir de lo homogéneo, digamos, y justamente lo que es diferente queda fuera de esa comunidad. Entonces uno puede entender las comunidades en muchos sentidos y eso tiene distintas consecuencias afectivas también. Entonces ahí hay un tema que me parece que es muy bonito para poder pensarlo. Y en este sentido el apego puede dar alguna pista, no solo el apego. Y lo otro con respecto a esta, me acuerdo, con Pedro conversábamos ayer, porque estábamos hablando, bueno, del texto y hablamos del tema de las comunidades, y yo le decía que a mí la comunidad que me gustaba era el Jardín de Epicuro, que son comunidades pequeñas, digamos, son comunidades pequeñas que están dedicadas a lo pequeño que se disfruta con poco. En Epicuro era pan y agua, ni siquiera vino, era pan y agua para satisfacerse, digamos. Son comunidades que viven micropolíticamente y claro, Pedro me decía con razón, ¿qué pasa? Que es la pregunta tuya, ¿qué pasa con estas grandes, con sociedades globalizadas hoy día, en que ya no es una comunidad personalizada pequeña? En algún minuto nosotros tenemos que estar insertos en esta otra, donde el apego ya no, obviamente veo gente que no tengo por qué estar apegados a ella, tengo que funcionar con esa gente y tengo que pensar en cómo construimos esa sociedad. Y ahí el sentido de la gran política, digamos. Eso lo dejo como una pregunta, porque creo que son temas para reflexionar, justamente. Pero claro, esta comunidad pequeñita no basta, digamos, tenemos que pensar, y a mí me parece que un proyecto político tiene que ver con eso también, proyecto que tenga un trazo político, una propuesta política, tiene que tener que pensar en esa realidad social también. Sí, muchas gracias. Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, el de la comunidad. Efectivamente, ahí hay un problema básico. Yo digo que la comunidad es la base de nuestra humanidad. Empezamos a ser humanos gracias a una comunidad. Y personalmente también, no solo la humanidad. Es un poco lo que dice Zubiri, que estamos vertidos a los demás, ¿sí? Pero que esa versión la tenemos que hacer nuestra. Pero los que nos enseñan a hacer nuestra esa versión son los otros, la comunidad, no cualquier otro, ¿sí? En el fondo, ni siquiera nuestros padres y nuestra familia moderna occidental, ¿sí? No alcanza a ser una comunidad. Pero creo que ahí está la posibilidad de eso que Rubén decía, la sociedad nos da la libertad. No, la sociedad funciona por leyes, no da libertades, ¿sí? La que nos da la libertad es nuestra comunidad, ¿sí? Cuando se amplía realmente, cuando las relaciones se vuelven verdaderamente amorosas, y en este sentido, comunidad no es cualquier grupo humano, por muy bien que se entiendan, ¿sí? Comunidad es ponernos en común, ¿sí? Y ponernos en común es precisamente reconocer al otro como otro y asumirlo como mío, ¿sí? Y ahí ya pasamos del desprecio, incluso del ira y el odio, a ese no solo apego, el apego es un sentimiento, sino al amor, que eso es voluntad, ¿sí? Y en este sentido yo creo que sí una carencia fundamental de Occidente empezó en la modernidad, que se dedicaron directamente a destruir comunidades, ¿sí? Destruir lenguas indígenas, destruir hasta los cafés de donde había salido la revolución, los destruyeron.
hay en Occidente un miedo terrible a la comunión. ¿Sí? El individualismo es básicamente eso, y es la regla de la modernidad. ¿Sí? Somos individuos. Y en esto también aquí difiero con Rubén, no somos autónomos para ser libres, ni libertad es autonomía. Ninguno de nosotros somos autónomos. Yo voy a comer tortillas hoy a mediodía y si no va mi cocinera y no dependo de ella, no como. ¿Sí? No soy autónomo. Pero sí podemos compartirnos y de alguna manera no solo compartimos cosas y puntos de vista, sino compartimos nuestra misma realidad humana. Ese don, el dar nuestra realidad humana, es de donde pueden cambiar las cosas y se da en comunidad. Un segundo elemento que me parece muy importante, a reserva de que se aclaren varios puntos, me da la impresión de que a ratos estamos hablando de cambiar un sentimiento con otro sentimiento. No se puede. No se puede. Sí. Es decir, el sentimiento responde a una situación de realidad. Y para cambiar un sentimiento hay que cambiar la situación de realidad. ¿Sí? Y en ese sentido también entra toda esa parte de voluntad, de conocimiento, de corporalidad, ¿sí? Que nos permite cambiar la situación para cambiar nuestra sintonía. Ahora, esto es un círculo, ¿verdad? Cambiar nuestra sintonía, es decir, el ánimo, por ejemplo, para cambiar la situación es un sentimiento, ¿sí? Todo esto nos es dado comunitariamente. Lo que pasa con los movimientos juveniles, ¿no? De todos estos que se han mencionado. Es decir, hay una indignación, no forzosamente un odio, sí una indignación, un sentimiento de frustración, etcétera, etcétera. De ahí empiezan a surgir solidaridades, ¿sí? Y de ahí empiezan a surgir también voluntades de cambio. Pero fundamentalmente tiene que llegar a ser verdaderamente común para que pueda haber un cambio. Ese ser común que no llega directamente a ser comunidad, pero que sí es un inicio, creo que es algo fundamental para cambiar situaciones y para cambiar de estados de ánimo. Bueno, ya fue mucho rollo. No, muchas gracias. O sea, no estarías de acuerdo con Rancière en que hay comunidades de odio. No, eso no es comunidad, sería una, que es como Arendt dice, es una deshumanización de hecho. Mañana vamos a trabajar el tema del cuerpo, vamos a volver sobre el tema de la comunidad, porque justamente los cuerpos, la gran característica que tienen es que son plurales siempre, digamos, no están, nunca hay un cuerpo solo, incluso Jacques Nancy dice, adentro nuestro tenemos muchas edades que conviven, entonces nunca hay uno, siempre hay un singular plural. Esa es la definición de cuerpo que va a dar Jacques Nancy. Y justamente el tema del singular plural es la comunidad. Y justamente la pregunta tiene que ver con que bueno que lo dices, porque a diferencia de Heidegger, no es llegar y cambiar un estado de ánimo por otro, porque justamente cambiar las condiciones tiene que ver con cambiar una distribución, una posición y una dignidad de los cuerpos. En Jacques Nancy, la comunidad no es solo humana, es una comunidad con todos los cuerpos que hay. Entonces, como decía ayer, es el tomar y dejar espacio, cómo nosotros nos acomodamos en constituir esta comunidad. Me parece que ahí se puede llegar a pasos que hasta ahora en la discusión no se pueden llegar justamente como lo indica. Así que muchas gracias. ¿Había alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Si los estados de ánimo abren el campo de la acción, y me pregunto qué es lo que habilita que suceda esa acción. Si los estados de ánimo o el cuerpo donde están contenidos. Porque pienso que los modernos dicen y tienen muchos estados de ánimo contenidos, sin embargo, voy a decirlo así, no veo cuerpos moviéndose, ¿no? Respondiendo a esos estados de ánimo. Entonces, parece contradictorio, ¿no? O cuando menos hay un enigma.
Sí, acuérdate que ayer vimos en la modernidad, justamente lo comparé, a diferencia del principio de inercia, el estado de ánimo es el que directamente mueve los cuerpos. Y la solución que dan, estoy pensando en Descartes, justamente no se puede cambiar un estado de ánimo con otro, sino a través del movimiento de los cuerpos. Lo que hacen es cambiar las posiciones del cuerpo para incidir. Y todos los tipos de terapia, yo creo que hasta hoy, por la definición de síntoma también tiene que ver con eso. Tiene que ver con cambiar el movimiento de los cuerpos, y eso es lo que cambia el estado de ánimo. El estado de ánimo en general está ligado al tema del movimiento. Y por eso a mí me parece que el aporte de Arendt no lo hace tan explícitamente así, pero esto de abrir el campo de la acción y pensar a los estados de ánimo no solo dentro del campo de posibilidades, sino en el campo de las acciones, es un paso que es bastante importante. Y eso hasta uno lo puede seguir a lo largo de la historia de la filosofía, que están ligados. Epicuro justamente distingue los placeres, va a distinguir los que tienen que ver con los kinéticos y los ataráxicos, pero ambos tienen que ver con el movimiento. Entonces son, ¿cómo se llama? Son aquellos que acompañan el movimiento de los cuerpos. Y si la tesis que yo les quiero presentar, que va a estar en la conferencia y que se las he anunciado ayer y hoy, es pensar movimiento y afectividad como un solo fenómeno. Porque justamente no solo van juntos, sino que es la vibración del cuerpo el estado de ánimo, sino es el campo de oscilación de la vibración de un cuerpo. Los cuerpos están vibrando, digamos. Entonces podemos entenderlo como un fenómeno, como un mismo fenómeno. Cuerpo y afectividad. Esa es un poco la tesis a presentar. Gracias. Eso. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las conferencias, doctora. Me han parecido que tienen mucho fruto. Ahora, con todo esto que se venía discutiendo, yo he estado pensando en el tema de Eichmann y de Hannah Arendt, y pues reflexioné qué fue lo que llevó al desprecio de este hombre, que fue su renuncia a no pensar. Y muy curiosamente pensé en el uno de Heidegger, ¿no? Curioso, tomando en cuenta la postura política de Heidegger en ese momento, que de esto de cuando una persona no se puede hacer cargo de su propia, o sea, ante la angustia, que no se puede hacer cargo de su propia existencia, pues deciden tomar eso de la masa o del conjunto de personas que van creyendo, ¿no? Entonces, yo veo varios ejemplos hoy en día. Y pregunto, ¿se podría considerar uno que renuncia a pensar y que y que políticamente se juntan a partir de un sentimiento de desprecio contra otras personas que no forman parte, ¿no?, de la masa? O sea, en ese desprecio que renuncian a pensar, ¿se puede considerar eso también una comunidad? ¿No? O sea, ahorita como para abonar el lado de pensar de que sí puede haber comunidades de odio, ¿no? De alguna manera. Pero no como una comunidad, sino como una masa o un uno que renuncia a pensar. O sea, ¿sería ese desprecio, ese sentimiento, la condición de posibilidad de que se pueda juntar un colectivo? La tesis del colega, esto ya no sería comunidad. Rancière diría que sí, hay comunidades de odio que son efectivamente comunidades. También pienso en el ejemplo de Giordano Bruno. Yo creo que también es bastante importante en pensar que determinadas comunidades puedan derivar en determinados tipos de consecuencias históricas que sí tienen que ver con desprecio y son comunidades, porque tampoco es puro odio o puro desprecio, es un híbrido que además va cambiando y tiene facetas que se van, ¿cómo se llama?, potenciando de acuerdo a determinados cursos históricos. Entonces, podemos pensar también en ese tipo de cosas. Yo en general trato de renegar un poco de ese uno,
mañana pasado mañana en la conferencia toco alguna parte de los temas, por ejemplo, de las noticias falsas y cómo se pegan las noticias falsas y se contagian, digamos, y tienen, por ejemplo, nosotros podemos pensar en las cancelaciones, en las funas, acá se habla de funas, en las funas, digamos, y a ver, creo que la salida más fácil es tratarlos o de tontos o de inauténticos, digamos, o de una masa. A mí me parece que hay que tomar el asunto un poquito, hay que pensar un poco más, hay que ver qué está pasando ahí, pero es un poco una actitud de prejuicio, porque creo que también puede tener algo de verdad, pero hay algo que está pasando que no estamos entendiendo. Ahí hay un fenómeno que en este minuto está gobernando en varias partes, que está haciendo, ¿cómo se llama? Está teniendo lugares privilegiados, digamos, y que está aconteciendo de manera relevantísima en este minuto histórico, y a mí me parece, me incluyo en eso, que nos faltan piezas para poder armar entender por qué está pasando esto. Entonces, como que habría que ir un poco más allá de pensar en una masa o gente que creo que hay un fenómeno más profundo que por lo menos yo no alcanzo a ver bien qué está pasando allí. Creo que hay que tomarlo un poco más, hay que mirar, atender un poco más a eso porque está irrumpiendo con mucha fuerza. Eso sería mi respuesta. Eso, no queda tanto tiempo. Me queda la otra mitad, pero me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a avanzar, por lo menos a mostrar las tesis generales de esta segunda parte. El segundo grupo, digamos, tenía que ver un poco con una familia del placer, pensándolo así, sin llegar al placer propiamente tal. Ese se va a discutir con los profesores el día viernes, creo, y el jueves. Y hablar un poco de aquellos que son afines o parecidos al placer y aquellos que son supuestamente opuestos al placer. Y les voy a tirar la tesis inmediatamente. Normalmente decimos que el opuesto del placer es el dolor. Y yo voy a negar eso acá. Voy a decir que el dolor no es el verdadero opuesto y que los opuestos al placer propiamente serían el aburrimiento y el miedo. Esa va a ser un poco la tesis que voy a tratar de presentar y hacer algunos matices, porque en general nosotros hablamos de placer, hablamos de fruición, hablamos de éxtasis, hablamos de goce, cada uno tiene distintas raíces, digamos. La fruición a mí me gusta mucho, la usa Zubiri, él habla de fruición, pero también tiene un aspecto religioso que es muy importante, y yo creo que Zubiri la toma derechamente de ahí, y que nosotros podemos pensar en esa fruitio, en ese goce de Dios, digamos, que es el estar en la pura presencia, digamos. Ese disfrutar básico que tiene que ver con el disfrutar la presencia, es disfrutar una presencia, nada más. Y en ese sentido, la fruición tiene que ver con un carácter básico que es el meramente estar en presencia de algo. En el caso de la fruición, el estar en la presencia de Dios, que es como se define el paraíso, la presencia irradia, y esa irradiación es lo que es el disfrutar mismo. Y me parece a mí que tanto en la concepción de Zubiri y en la fruición, que la vamos a ver si alcanzamos a verla con un poco más de detalle, está ese sentido de la presencia y lo que va a decir, ¿cómo se llama? Lo que va a decir Zubiri, básicamente, va a tener que ver, ayer lo decía justamente para diferenciarlo de la serenidad de Heidegger. Heidegger decía, querer el no querer, y la fruición en Zubiri es querer el querer.
Entonces, este goce, este disfrute básico en Zubiri va a tener que ver con ese doble sentido que tiene el querer en español, que es el querer volitivo y afectivo al mismo tiempo. Entonces es un querer, digamos, que reposa sobre el mismo querer. Voy a buscarles la definición, que la tengo aquí, porque ayer se me perdieron todas las citas. Dice Zubiri, querer en el sentido de tener una afección y querer en el sentido de una determinación de la voluntad. Entonces se disfruta no solo una realidad determinada, sino que se disfruta estar disfrutándola. No sé si pueden atender algún minuto, estamos haciendo fenomenología, así que busquen algún minuto en donde ustedes hayan estado disfrutando y puedan apelar a esa experiencia en donde justamente puedo disfrutar comer una manzana, pero el disfrute tiene que ver con el disfrutar, estar disfrutándolo, tiene una especie de vuelta sobre sí misma. No es solamente dirigida al objeto, sino que se dirige al estar disfrutando en ese objeto. Se disfruta el estar disfrutándola y también se disfruta el querer ese disfrute, el de poner la voluntad en ese disfrute. Disfrutamos de poner nuestra voluntad en una realidad determinada, donde no solo se disfruta, sino que se elige disfrutar. Ayer alguien hizo una pregunta, por aquí era, con el tema de la voluntad, y justamente aquí voluntad y sentimiento están actuando juntos, digamos. Y el disfrutar tiene que ver con esa, ¿cómo se llama? Con esa manera en que la voluntad reposa en ese estar. Y les puse el ejemplo que me ha pasado muchas veces, seguramente ustedes también, de veces que se supone que le han pasado muy bien y como que después uno dice, uy, pero como que no lo disfruté. Y es porque en ese minuto no logramos hacer ese gesto de deponer la voluntad en ese acto de disfrute y de reposar, digamos, de apoyarnos en ese estar disfrutando. Es como que no agarramos, no logramos agarrar el disfrutar. Si nosotros, me voy a saltar un poco, si nosotros, por ejemplo, pensamos en el dolor, pareciera que el dolor es mucho más fácil que el disfrute. No es tan fácil disfrutar, porque tiene que haber este movimiento. El dolor, en cambio, es como que me invade, me corto con un cuchillo y el dolor me invade de manera directa y se apodera y me desplaza todos los otros sentimientos. Me duele, en este caso el dolor físico y el dolor de una pérdida. El dolor es un sentimiento que se apodera, digamos, y desplaza todos los demás. Es por eso también, por ejemplo, en el dolor, cuando nos peñiscamos, digamos, el gesto es para saber si estoy aquí. El dolor tiene un trato mucho más directo. El placer en este sentido, el disfrute, el placer como disfrute, tiene este sentido de este reposo, de poner la voluntad en ese estar, y en ese sentido quizás, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, pero en ese sentido quizás no es tan fácil el lograr disfrutar. Es mucho más, requiere mucho más trabajo a veces. No es algo tan inmediato. El éxtasis, a diferencia del disfrutar, va a tener la gran característica que el éxtasis es una borradura y un desborde. Es una borradura de los límites. Podemos acudir, yo lo tengo trabajado en el libro con Hildegard von Bingen, que es una mística, que tiene, por ejemplo, pinta unos cuadros, no sé si los han visto, que se derraman por sobre los marcos de los cuadros, se hacen un poco líquidos, digamos, unas lenguas de fuego, y la visión extática justamente consiste en que se borra un poco los límites, tanto del lenguaje, es un lenguaje que se vuelve imagen, porque es imposible narrar una experiencia de éxtasis,
Entonces las palabras mismas se derraman, por decirlo así, se hacen líquidas. Hay unos textos que dicen que las palabras mismas se vuelven líquidas y se vuelven imágenes. Y el éxtasis consiste justamente en este desborde. Podemos pensar en el éxtasis místico como en otros tipos de éxtasis también. Pero la definición del éxtasis va a tener que ver casi al contrario que el disfrute, con una especie de sobrepasamiento de límites. En cambio, el disfrutar va a tener que ver con un reposo inquieto, como lo va a definir Zubiri. Y el goce, que siempre le tenía un poco de miedo porque es Lacan, que es tan complicado. No sé si han tratado de trabajar a Lacan, pero el goce, por lo menos para decir algo al respecto, el goce tiene un sentido primario que es jurídico, y que es el goce de un bien. Entonces, lo que se goza es el bien que se posee. Ese es el primer sentido del goce, va a tener que ver con ese gozar del bien que se posee. Hay un sentido, ¿cómo se llama?, de apropiación. Hay un sentido también en ese sentido que define al yo, porque justamente yo soy aquello que poseo y disfruto, en ese sentido gozo de ese bien que poseo y yo me defino respecto a ello. Volviendo al dolor. No, me faltó que no lo puse ahí. El otro que es importante y que siempre los comparan con el placer es el deseo. Y el deseo, hay una propuesta que es la de Gilles Deleuze, que es la que voy a mostrar acá, porque es bastante distinta. Normalmente nosotros entendemos el deseo como una satisfacción de una carencia. Entonces, tengo sed, deseo agua, tomo el agua y siento el placer de satisfacer eso. Entonces, el deseo sería la falta de agua, digamos. El deseo estaría definido por una carencia. Deleuze va a hacer un cambio bastante importante porque va a entender el deseo más bien como un flujo. Ayer hablábamos justamente de la perspectiva económica en la que yo incluyo a Deleuze dentro de esa línea. Entonces, Deleuze va a tratar de entender el deseo. Si nosotros entendemos un aparato psíquico o una máquina donde están como un sistema hidráulico donde están las cañerías, el deseo significa que es el fluir mismo dentro de este sistema. Por lo tanto, la definición que va a dar Deleuze va a decir el deseo es producción de realidad. ¿Y qué significa eso? Que para poder seguir fluyendo, para que el deseo pueda seguir estando, tiene que ir creando mundo. Entonces, Deleuze va a decir, yo no deseo, él habla de una niña, yo no deseo una mujer, o puedo decir, no deseo un hombre de por sí, lo deseo en tal circunstancia, en tal calle, con el sol, con tal posición, con el puente. Entonces, en el fondo siempre deseo una constelación y una configuración de un mundo. Por lo tanto, para poder seguir deseando, para que este deseo no se estanque y no deje de fluir y por lo tanto no se extinga, siempre tengo que estar renovando y construyendo y produciendo un mundo por donde el deseo pueda seguir pasando. Es como que yo tengo que ir haciendo las cañerías para que el deseo pueda seguir pasando por ahí. Y en ese sentido, Deleuze va a decir que el deseo es siempre revolucionario, porque justamente va a consistir en hacer saltar las casillas establecidas, porque necesita estar creando siempre nuevos flujos para que el deseo pueda constituirse. Sí. Yo creo que esas formas religiosas justamente tienen que ver con un, ¿cómo se llama?
con una disminución propiamente del deseo. No tiene por qué ser malo. No sé si me explico, porque justamente en Deleuze, recordemos también que en Deleuze la tesis básica es este fluir diferenciante, en donde se pierde cualquier identidad y se va diferenciando hasta que se pierde cualquier noción de identidad. Deleuze es el pensador de la diferencia, digamos. Entonces es la diferencia la que manda. Y el deseo justamente es como la benzina de la diferencia, por decirlo así. Es lo que hace que yo me siga diferenciando cada vez de mí, del otro, de mí, del otro, hasta que se disuelve, literalmente hablando. Y a mí me parece que eso no es compatible con las propuestas, digamos, espirituales que tienen algunas, por ejemplo, zonas orientales. El budismo no tiene que ver con eso. Hay una disolución del yo, pero que no tiene que ver con la disolución deleuziana, digamos. Es una especie de aquietamiento. O, por ejemplo, la ataraxia de Epicuro. La ataraxia significa sin perturbación. La ataraxia de Epicuro es una manera material, a mi modo de ver, en donde estamos en el equilibrio cósmico, digamos. Entonces eso no es ese deseo. Entonces ahí uno puede establecer diferencias que son más o menos importantes. Eso, llevan a lados completamente distintos. Qué buena la pregunta. Tiene más que ver con esta búsqueda de la transformación y pues quizá, digo, no soy experta en nada de temas de religiones de ese estilo, pero sí quizá tenga más que ver con una renuncia quizá a, pues sí, esta transformación social, ¿no? No sé. ¿Sí? Puede ser, sí. Tampoco soy tan experta, así que habría que investigarlo con más detalle, no me atrevo a asegurar, pero sí, es una posibilidad. Entonces el deseo en este sentido es bastante distinto al placer. El deseo, tal como lo concibe Deleuze, no es que sea una carencia y el placer la satisfacción de la carencia, sino que es directamente un flujo. Pero acá, por ejemplo, como nosotros lo comparamos con el disfrute, el trabajo del placer, la definición está bastante cerca de la idea del disfrutar. Este disfrute tiene que ver justamente es un reposo inquieto, es un reposo dinámico, pero tiene que ver con un decantar y con un... y ahí quería retomar la palabra de Rubén porque va a aparecer justamente, a ver si alcanzo ahora, porque si no alcanzo, el apoyo. Hay la condición básica del disfrute y de la esperanza que espero terminar alcanzando a ver, tiene que ver con un apoyo y tiene que ver también con lo que va a ser la relegación. Entonces ahí hay un ¿cómo se llama? Hay una diferencia que es profunda, digamos, metafísica, digamos. Son concepciones de ser o de realidad que son distintas y por eso también tienen tonalidades distintas. El disfrute tiene un apoyo que es básico, es el apoyo en la realidad y eso podría ser entendido como el don, digamos, es ese primer apoyo por el hecho de estar, digamos. Y el disfrute puede ser pensado como una tonalidad básica en el sentido de que el estar en el estar es el disfrutar más básico en el cual estamos nosotros. Entonces ahí hay concepciones distintas de realidad o de ser, hay diferencias metafísicas, digamos. Entonces no da lo mismo hablar de ser o de realidad porque nos llevan a tonalidades distintas. Del dolor habíamos dicho, en primer lugar, que es inmediato, tiene esta cosa de ser un poco, ¿cómo se llama?, dictador, porque no le gustan ningún otro afecto. Cuando nos invade el dolor,
como que todos los otros afectos que han relegado se apodera un poco en general de nuestra existencia completa, tiene esa cosa un poco irruptiva y tiene esa cosa inmediata. Nosotros podemos pensar que el dolor podría ser el opuesto al placer, pero, por ejemplo, es posible, no lo voy a trabajar ahora, pero en el libro sí está trabajado, es posible sentir placer del dolor. Tenemos los textos de Sade, tenemos los textos de Sacher-Masoch, en donde específicamente, y también la definición de perversión en términos psíquicos, tiene que ver con esta especie de placer que, ¿cómo se llama?, que se revuelve sobre el dolor, digamos, de manera constitutiva. Por lo tanto, el dolor no sería exactamente el opuesto. El dolor no solamente no se excluye con el placer, sino que muchas veces también van juntos. Entonces, el que yo quiero proponer, antes de eso, la definición de dolor, me parece a mí que la podríamos proponer como sencillamente un desgarro, y el desgarro tiene que ver con el tema de una fractura. Y esa fractura necesariamente nos obliga a reconfigurarnos. Si nosotros pensamos en términos personales, los grandes dolores que hemos sufrido son dolores que necesariamente, como para poder integrarlo a nuestra psique, sin que nuestra psique se desintegre entera, nosotros tenemos que reconfigurarnos enteros. Entonces el dolor es la fractura, digamos, de una identidad cuando son dolores muy grandes, y tiene que ver con una fractura que a la vez borra lo que nosotros somos. El ejemplo más extremo, y yo lo tengo trabajado en un texto especial, pero voy a decir alguna cosa pequeña, tiene que ver justamente con los ejercicios de tortura. La tortura está hecha justamente no solo para que la gente hable. El ejercicio de tortura, el infringir el dolor, tiene que ver con borrar personalidades. Y tiene que ver con dejar una página en blanco sobre la cual se pueda reescribir después. Los ejercicios de causar dolor a otro tiene que ver justamente con hacer un borramiento de determinada identidad, y eso lo podemos pensar no solo en términos individuales, sino también en términos de cuerpo social. Si han habido ejercicios históricos donde hay, ¿cómo se llama?, aplicación sistemática de dolor, digamos, de tortura, es un ejercicio sistemático de borradura de un cuerpo social. Lo que se hace es como agarrar el borrador y borrar lo que está escrito para poder escribir encima de nuevo. Mucho más que el ejercicio de tortura para recabar información. Es un ejercicio más bien colectivo donde también se quiere borrar determinadas identidades. Entonces el dolor, yo tenía el texto del placer, como les contaba ayer, a mí me pidieron escribir el libro y me dieron varios afectos a elegir. Y yo había dado un curso, yo tenía un colega en la Universidad de Valdivia, que él daba un curso que se llamaba Antropología del Dolor. Y era un éxito, se llenaba de estudiantes. Y él me heredó ese curso, y un poco para hacerle la discusión dije fenomenología del placer. Y fue por eso que llegué al tema del placer, pues lo hice un poco para discutir. Y la discusión de fondo, que la tuvimos muchas veces en persona, es que él me decía que el placer siempre era superficial, que no tenía el nivel de radicalidad que el dolor tiene. Y de alguna manera, no le encuentro la razón, pero de alguna manera para entender el argumento, nosotros pensamos también, tenemos esa frase, ¿cómo es? La sangre, ¿cómo se llama? La sangre con sangre entra, la letra con sangre entra, y tenemos también ejercicios de dominación histórico en donde es el dolor el que nos graba la experiencia, es el dolor el que nos graba la memoria. Y tenemos también sistemas educativos que se han apoyado mucho más en el dolor para el aprendizaje que en el placer.
dejo abierta la pregunta. ¿Ustedes aprenden más con placer o con dolor? Es una pregunta que uno la puede dejar abierta, digamos. Entonces, pensar justamente en el dolor como aquello que efectivamente marca una identidad es una característica que sí la tiene. No sé si la tiene más que el placer. Quiero pensar que no, porque si no yo no estaría aquí por lo menos, pero es una pregunta que sigue quedando abierta y que por lo menos nosotros podemos pensar en una historia que sí ha marcado con dolor los aprendizajes, digamos. ¿Alguien quería preguntar? Mientras más te duela algo, vas a buscar la homeostasis para tener el placer de vuelta. Y si te duele algo, vas a volver de regreso, ¿no? Es una. Y la otra que le quería comentar es el concepto importante de resiliencia. Ahorita la doctora Cristina me recomendó a leer a Boris Cyrulnik y él habla de la resiliencia. Por ejemplo, él le mataron a toda su familia, estuvo en el Holocausto, pero se sobrevivió, huérfano. Y el dolor, pues obviamente borró quién era, ¿no? Pero es el concepto de la resiliencia, creo que lo puedo ligar con el concepto de natalidad de Hannah Arendt, de cómo nos puede tener la capacidad de, aún así que nos destruyan, volvernos a construir, ¿no? ¿Cómo se llama el cuento de esto de los cerditos que empujan una casa de paja? Siento que somos seres que nacen vulnerables y que nos vamos construyendo con las herramientas que tenemos, y mientras más dolor, pues dice Nietzsche que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y pues siento que es circunstancial, ¿no? O sea, tanto puedes criar de una manera agresiva y con golpes, tanto como puedes criar de una manera amorosa, ¿no? Sí, una vez me acuerdo, o sea, lo que sí o sea, preocupante de una tesis así es que nosotros podamos esperar el dolor. No sé si, yo soy mamá, entonces obviamente cuando uno quiere, digamos, no puede esperar que se caiga para que aprenda, digamos. No sé si me explico, es fuerte una tesis así. Yo entiendo que uno aprende con el dolor, hay resiliencia, etcétera, pero uno no puede quererlo. Uno lo que quiere querer es que la otra persona aprenda a partir de otro tipo de experiencias más constructivas, digamos. Y eso, por ejemplo, si nosotros que somos profesores, uno es lo que quiere esperar, digamos. Porque si no estaríamos, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender esa comunidad, digamos? Entonces ahí, por eso estas tesis son delicadas, porque nos llevan fácilmente a lugares que, entonces siempre hay que estar como retroceder, dar el paso y retroceder, porque llevan fácilmente a lugares donde nosotros podemos no querer estar, digamos. Pero sí, es un tema, y es un tema que es delicado en ese sentido. Vamos a tratar porque no queda tanto, en 12 minutos, así es que rápidamente vamos a hablar del tema del miedo, justamente, y lo voy a tratar de juntar con la esperanza. Nosotros tenemos algunos afectos que están, ¿cómo se llama?, definidos por una categoría más bien temporal. Entonces hay afectos que están dirigidos al futuro, donde tenemos el miedo por una parte, la esperanza por otra. Podríamos tener la nostalgia que se dirige al pasado. Y esos afectos son afectos que están lanzados hacia el futuro. En el miedo lo que pasa es que se me presenta como amenazante un futuro inminente. Estoy citando a Zubiri por si acaso. Entonces ahí, que también se puede atribuir a la angustia también, puede verse en términos personales, temporales.
Entonces, lo que pasa ahí es que cuando nos invade el miedo, por eso para mí por lo menos, ese sí que es un opuesto al placer, porque cuando me invade el miedo, todo aparece como un futuro amenazante. Yo soy bien miedosa. Entonces, no sé si ustedes tienen la experiencia de que tiene el miedo, tiene la capacidad de borrar absolutamente la posibilidad del placer. Lo borra derechamente. ¿Por qué? Porque invade y muestra como amenazante algo que podría ser disfrutable. Entonces, sencillamente, lo que hace es hacer aparecer, pero además lo hace aparecer como en un futuro que se viene encima. Y viene el futuro que se encima, me imagino, los aviones, se va a caer el avión, se borra absolutamente todas las otras posibilidades. Entonces, lo que hace justamente el miedo, además, es como convertir el presente en futuro. No sé si me explico. Es como están las realidades actuales, pero las convierte en posibilidades de tragedia, digamos, derechamente. Entonces el miedo funciona de esa manera, como que convierte el presente en un futuro amenazante que se viene encima. Y en ese sentido sí me parece que es por lo menos directamente proporcional al placer, digamos. Al placer mientras más capacidad de placer uno puede tratar de desarrollar, el miedo se va arrinconando y viceversa. Mientras el miedo va tomando terreno, digamos, es menos la capacidad de placer que nosotros podemos tener. El miedo también puede, y tiene que ver con lo que estábamos hablando del dolor, el miedo también puede constituirse en términos políticos y en términos históricos, justamente como el terror, son los sistemas de terror. Tenemos la palabra terrorismo, ahí tenemos no sé, la bomba, el terremoto, el golpe de Estado, tenemos ese miedo que cierra todas las posibilidades y convierte un espacio completo en una amenaza. Y allí nosotros podemos buscar ejemplos, tengo algunos acá, de campos de tortura en Chile, de prisión en la época de la dictadura, donde justamente los testigos son relatos de gente que ha estado en campos de concentración, justamente acude a placeres mínimos, y cuentan ejemplos de una frazada. De hecho hay un texto, un libro que se llama La Frazada, donde justamente acuden a unas experiencias de placer ínfimas para con esa experiencia de placer romper el espacio de terror de manera completa. Entonces, justamente allí el placer logra, ¿cómo se llama? Como inaugurar un espacio distinto de la completa amenaza que es el terror. Entonces, una manera también donde el placer logra romper estos determinados sistemas. Son resistencias psíquicas también ante situaciones que son de completa amenaza. Eso sería con respecto al miedo, y ya para ir terminando, el aburrimiento, que era bastante más, pero no importa. Como había dicho antes, lo trabaja Heidegger, pero lo voy a trabajar con un filósofo chileno que se llama Humberto Giannini, y el aburrimiento tiene que ver con esa indiferencia, con esa con que nada resalta respecto a lo otro, todo es plano. Y Giannini tiene un texto hermoso que se lo podría dar si a alguien le interesa, y que se llama El demonio del mediodía, y lo vincula a la asedía y al pecado capital de la pereza. Entonces, muy bonito porque trabaja estas figuras juntas, digamos, y tiene que ver con este demonio del mediodía de los monjes cuando salen al desierto, digamos, y sale este demonio, que es el demonio que lo deja todo plano y que hace
que nosotros tengamos una especie de aborrecimiento por el tener que actuar. ¿Han tenido pereza? Supongo que sí. Entonces, es bonito porque en alemán el término es Langeweile, que es como que se alarga el tiempo. Entonces, el concepto alemán alude a un tiempo que se hace interminable. Pero aburrimiento tiene ese aborrecimiento, y es ese aborrecimiento porque yo me encuentro en la realidad impelida a actuar. Tengo que estar respondiendo a esa realidad. Y este aburrimiento, esta pereza, tiene este aborrecimiento a esa obligación vital de tener que estar actuando en la realidad para seguir existiendo, digamos. Y es bonito porque el demonio al mediodía en el desierto, uno también ve esa modorra que baja después de almuerzo, digamos, no sé a qué hora aquí, pero cuando uno en general tiene ese aborrecimiento a la acción también. Entonces ahí me parece a mí que también hay otro opuesto al placer, porque el placer va a ser justamente contrario en el sentido de que el placer lo que va a hacer es agarrar completamente el momento con la infinitud de posibilidades que tiene un lugar y una situación determinada, y el aburrimiento hace por definición exactamente el gesto contrario, digamos, que es aborrecer y aplanar un determinado momento. Termino con la esperanza, 3 líneas para no dejarla fuera, pero sobre todo porque quería terminar la jornada de hoy con Zubiri. Como decía yo, el miedo y la esperanza son templos que me dirigen al futuro, pero la esperanza la podemos ver un poco como Heidegger la veía mal, de esa expectativa, como pensar estar lanzados al futuro con respecto a un fin determinado, pero Zubiri tiene otra idea de esperanza. Eso sería una esperanza teleológica, que es una esperanza que está lanzada hacia el cumplimiento de un determinado fin. Pero nosotros podemos pensar en estar lanzados al futuro justamente desde un apoyo en la realidad. La definición, Zubiri no la da explícitamente, pero trabaja un texto maravilloso que se llama Las fuentes espirituales de la angustia y la esperanza, donde discute el tema de la angustia, pero justamente va a tener que ver con ese apoyo primario en la realidad, y desde ahí asomarnos tanto al futuro como al darle sentido, digamos, a nuestro curso a lo largo del tiempo. Entonces tendríamos, a diferencia de una esperanza más teleológica, una esperanza que tiene que ver con ese don y que tiene que ver con un apoyo básico que al fin y al cabo no es otra cosa que lo que él va a llamar la religación, porque es el estar ligado y religado a la realidad en la cual estoy y el lograr apoyarme de ella. Es lanzarse, es como me lanzo al futuro pero apoyada por atrás, digamos. Entonces es una manera de disponerse, y aquí agrego la palabra confiadamente, digamos, en tanto estoy apoyada en la realidad hacia un determinado futuro. Lo que eso sí sería muy opuesto a lo que vimos con el miedo y a la angustia, que no la alcanzamos a ver hoy, pero supongo ustedes la han trabajado con otros autores. Quería terminar ahí con esperanza, para no salir cabizbajo. Eso, muchas gracias. Estamos bien.